Arratsaldeon, eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik, eskerrik asko Unai eta Mikel, bai, hitzaldi hau ematera etortzeagatik. Bueno, dakizuen moduan, eragin kolektiboak emango duen hitzaldia da hau. Mikel eta Unai, bai Mikel eta bai Unai eragin kolektiboko parte dira, eta bueno, beraiek azalduko dute hobeto, baina eragin kolektiboa 2015 urtean sortu zen, Bilbon, eta batez ere kaleko ekintzak egin dituzte, eta bueno, hau azken bolada honetan ematen duten hitzaldietako bat izango da, non gazteria eta prekarizazioaren inguruko helburua da gazteria eta prekarizazioaren inguruan aritzea. Como decía, buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por estar aquí con nosotras y gracias a Unai y a Mikel por prestarse a dar esta charla. Tanto Unai como Mikel son miembros del colectivo Eragin, que es un colectivo que lleva estando activo desde el año 2015, sobre todo en cuanto a actividad, en cuanto a acciones de calle se refiere, pero también es cierto que de un tiempo aquí vienen dando charlas para explicar su actividad, sobre todo en torno a denunciar la precarización en la juventud. Y bueno, pues tenemos suerte de contar con ellos hoy aquí para que nos expliquen un poquito en qué consiste su reflexión y su actividad. Y bueno, pues volver a decirles que eskerrik asko por estar hoy con nosotras y nosotros desde la Asamblea de Ezker Anitza Bilbao. Yo creo que bueno, os queremos agradecer y estamos contentas de que hoy podéis estar aquí. Entonces, sin más, por mi parte, cuando queráis. Bueno, lehenik eta behin barkemen askatu, azkenean gaztelera segiko du hitzaldia. Hasiko gara. Eragin surgió hacia el año 2015 ante la necesidad de organizar a la juventud y dar respuesta ante la precarización que sufrimos las jóvenes, y es una asamblea de carácter juvenil. Surgió con motivo de las enormes dificultades que tienen las estructuras tradicionales, mayormente los sindicatos, porque no llegan a los sectores más precarizados en la actualidad, en el que cada vez hay la gente que trabaja lo hace de forma más individualizada, en el que prácticamente no se tiene ningún tipo de contacto con otra persona que está en tu misma situación. Entonces, ante esta realidad, pues decidimos organizarnos mediante esta asamblea. Dentro de este nuevo paradigma que se está creando de la precarización, hay que hacer referencia a la figura de la falsa autónoma, que en el caso concreto de Globo lo podemos ver con claridad, o de Libero, que no es más que explotación laboral disfrazada de palabras bien sonantes, como puede ser emprendimiento, ecología en el caso de Globo porque van en bicicleta, o terminología que se ocurre en el momento. Sabemos que pueden surgir algunas preguntas respecto a nuestro papel con los sindicatos, y nos gustaría dejar claro y recalcar que la Asamblea Eragin no es un espacio que actúe contra los sindicatos, sino que viene a complementar el trabajo que vienen haciendo, y viene a poner, viene a ayudar a esos espacios donde los sindicatos no son capaces de llegar por diversas razones. Luego, no apoyamos a ningún sindicato en concreto, pero lo que sí hacemos es tener relaciones con ellos para poder colaborar en casos concretos o en conflictos concretos. O sea, no estamos totalmente abiertos a la colaboración. De hecho, este próximo curso nos hemos marcado dentro del plan de trabajo una ronda de contactos con todos los sindicatos. En cuanto al funcionamiento, pues funcionamos, hasta este momento hemos estado funcionando de manera bastante asamblearia, con una periodicidad de 2 semanas entre asambleas, y bueno, hemos visto unos cuantos déficits a esta forma organizativa, porque hay que esperar 2 semanas para poder avanzar en el trabajo, y por tanto hemos creado lantaldes en los que poder avanzar y así que tienen cierta autonomía, y así poder sacar trabajo constante. Participamos a título individual, es decir, las decisiones se toman en la asamblea y
no de forma organizativa, pero evidentemente quienes participamos dentro de la Asamblea de Eragin provenimos de distintas organizaciones, plataformas, etc. El ejemplo de ello es que Mikel es de Ernai y yo de Gazte Komunistak. Además, creemos, después de hacer una lectura al pasado curso de los distintos problemas que hemos tenido a la hora de trabajar, que claro, a la hora de invitar a la gente a la asamblea suelen ser bastante abstractas, entonces la gente de por sí nos anima. Entonces, este año vamos a tratar de hacer asambleas monotemáticas, es decir, por ejemplo, cuando hablemos de hostelería, pues invitar a toda la gente del sector de hostelería a que venga y hablar únicamente de ello. O cuando, si vamos a tratar el problema de las salas de juego, pues parecido. En cuanto a los objetivos, empezamos con el objetivo allá por el año 2015 de denuncia del contexto de la precariedad laboral y la explotación laboral que sufre la juventud, porque vemos que se está convirtiendo en una constante. Y lo peor no es eso, es que se está tomando con cierta naturalidad la pérdida de derechos y la juventud pues no parece reaccionar. Y evidentemente las consecuencias que tiene esa precarización no es simplemente en el ámbito laboral, sino que es extensible al resto de los ámbitos de la vida. Como pudimos conocer hace varias semanas, el dato de que el precio medio del alquiler en Euskadi asciende ya a 950 euros, mientras que los salarios de la juventud en Euskadi no llegan a los 850. Luego, uno de los aspectos más preocupantes que estamos viendo en Eragin es la pasividad que tiene en general la juventud y la falta de capacidad crítica, que evidentemente viene a demostrar que el sistema y el poder está empleando todos los medios a su alcance para que eso no sea posible. Por tanto, uno de nuestros objetivos claros es elevar la conciencia de la gente, que no se asuma como normalidad esta situación y así servir Eragin como un espacio de autoorganización y lucha por nuestros derechos. Pese a que somos la generación, o sea, que somos consideradas la generación mejor preparada, hay que especificar o preguntarse preparadas para qué, porque no deja de ser una especialización de la especialización, dejando toda la capacidad crítica que podamos desarrollar en la etapa educativa. Y solo hay que ver la gente cuando nos vamos en nuestro entorno, en los barrios, la preocupación por los asuntos políticos y, por tanto, por asuntos que nos afectan a la vida son prácticamente nulos y pasando eso, olímpicamente de los temas políticos, prácticamente dejando para tecnócratas o especialistas de la materia. Luego se está estableciendo en cierto grado una conciencia del esclavo bastante preocupante, es decir, que hay que dar las gracias al empresario que nos pague 400 o 500 euros en unas condiciones pésimas y además tienes que aguantar que te consideren un privilegiado. O sea, ante lo cual, pues lógicamente las empresas están haciendo todo lo posible para que esto continúe. Y aprovechándose de ello, pues están creando una competitividad totalmente, pues digamos, insultante, porque saben que hay un imperativo no firmado, que es o coges el trabajo o no tienes, sabiendo que el empresario tiene el poder de rebajar las condiciones laborales, tú no coges ese trabajo, pero el empresario sabe que va a haber otra persona detrás que sí lo va a coger. Entonces, existe ese imperativo de que al final tienes la obligación, además si tienes que asumir ciertas cargas, de entrar en ese puesto. Luego, además de ello, también vemos que hay bastante desconocimiento en cuanto a las condiciones de trabajo, bien sea a los derechos mínimos establecidos en el estatuto. O sea, la juventud en general no tiene ni idea de cuáles son sus derechos y, lógicamente, los empresarios son conscientes de ellos y se aprovechan de esta situación, incluyendo cláusulas totalmente abusivas, ocultas, que serían nulas de pleno derecho. Bueno, voy a explicar el caso de un amigo mío que este pasado enero estuvo trabajando de enero a mediados de febrero en Globo, evidentemente con un contrato mercantil porque era falso autónomo,
le metieron bastantes cláusulas ocultas que a la hora de, pues eso, trabajaba muchísimas horas a la semana. Evidentemente, como era falso autónomo, había parte de esas horas que no le asignaba ningún tipo de pedido, con lo que esas horas que en teoría está trabajando no cobraba ningún tipo de remuneración. Con lo que ya en mediados de febrero acabó harto de la situación, dejó Globo y, claro, fue a cobrar el dinero que le correspondía por haber estado allí y finalmente le pagaron 90 euros por trabajar mes y medio. O sea, situaciones bastante lamentables. Luego, durante todo este periodo de tiempo, desde el 2015, hemos querido poner de relieve y denunciar los casos concretos que suceden en Bilbo, como puede ser el caso de Foster's Hollywood, que echaron a varias trabajadoras hace unos cuantos meses, pero intentando conectar las distintas luchas y conflictos que hay en la ciudad, porque consideramos que no son problemas aislados, sino que están conectados por un problema estructural y de modelo de ciudad. Ya que estamos viendo cómo día tras día los espacios de la ciudad están siendo ocupados por las grandes multinacionales que cada vez tienen más poder y, claro, se establecen sus condiciones tan precarizadas. Claro, evidentemente todo esto, este nuevo modelo de ciudad que se está generando va en perjuicio de los modelos organizativos llevados desde los barrios o desde lo popular, en el que el caso más evidente son el continuo acoso y cierre de los gasteches de Bilbao. Luego vemos que el ayuntamiento, la propuesta que tiene no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana. En el caso de Bilbao se está vendiendo como una especie de marca comercial para atraer los grandes eventos y bajo la promesa que van a dejar millones de euros, los medios de comunicación también siendo panfletos del PNV. Parece esto que va a ser, vamos a vivir con millones todo el mundo y evidentemente hay que preguntarse, primero, si esos millones que se habían en un inicio establecido son ciertos, o sea, si el ayuntamiento dice que va a repercutir en 20 millones en la ciudad, son así, porque generalmente suele descender bastante esa cifra. Y segundo, esas ganancias a dónde van a parar, porque observamos los barrios y sigue habiendo la misma situación lamentable. Y hablando de los grandes eventos, uno de los casos más sangrantes que podemos ver, sin alejarnos mucho en el tiempo, es en el caso de las finales de rugby celebradas en mayo, en el que una cerveza, un cubata, te podía costar entre 5 y 10 euros, mientras que al otro lado de la barra o del stand había una persona que estaba trabajando por 8,5 € la hora. O sea, es que es incalculable la ganancia que han estado obteniendo estas empresas, por no hablar de la hostelería, que está inflando los precios de forma exorbitante y se han estado aprovechando de toda esta situación. Luego, todo esto está encaminado con la apuesta por la tercerización y turistificación de la ciudad, que lo único que genera es eventualidad laboral y, por ende, pobreza. En el que, como ya hemos mencionado, pues, el alquiler, o sea, estamos viendo el alquiler de los precios que están ascendiendo y cómo los fondos buitres poco a poco están entrando en los barrios, prácticamente desalojando a la gente que vive o vivimos allí. Estos nuevos puestos de trabajo que se están generando están muy atomizados y como ya hemos explicado anteriormente, los sindicatos tienen gran dificultad para llegar a esos lugares. Por lo que una de nuestras labores es acercarnos. Evidentemente, en ningún momento tenemos la intención de dictar o de decir cómo se tienen que organizar las trabajadoras del sector concreto de la empresa concreta, sino que venimos a dar soporte y ayuda en todo lo que nos pidan. Luego, además de todo esto, hay que añadir cómo poco a poco están proliferando de manera más fuerte las casas de apuestas y los salones de juego, gastando el poco dinero que ganamos en esos lugares, en el que, bueno, mención especial merece también la situación de las trabajadoras, que en este caso la mayoría son mujeres
en esos lugares, en unos ambientes fuertemente masculinizados, con lo que es bastante difícil trabajar allí. Y conocemos algún caso de algún salón de juego en Deusto que llegan a trabajar 53 horas semanales. O sea, la situación es bastante esclavista. Y luego, en cuanto ya yendo a la parte, digamos, ociosa o consumidora del salón, de las salas de apuesta y las casas de juego, pues vemos cómo se están instalando en los barrios obreros, algo que no es casual, porque es un mecanismo que está utilizando el capital y el sistema para, además de tener unas condiciones laborales pésimas y cobrar prácticamente nada, al final las jóvenes que estamos en esa situación lo único que quieren es que vivamos en una especie de ilusión imaginaria en el que a través del juego nos vamos a hacer millonarias, algo totalmente irreal, porque como dice el dicho, la banca siempre gana, con lo que están incrementando sus ganancias a través de estas formas de ocio, pero además están teniendo a la gente despreocupada de la situación laboral, porque en vez de pensar, joder, qué situación tan precaria tengo que organizarme, no, estás pensando voy a apostar a que va a meter Williams y voy a ganar 30 euros. Cosas auténticamente preocupantes, porque el ejemplo más claro lo podemos ver en Irala, en el que hay una calle pequeña donde puede haber perfectamente 15-20 lonjas. Pasabas por ahí hace un año y las veías llenas de gente. Pasas ahora, están prácticamente vacías, y donde en esa misma calle había un bar, ahora se ha instalado un salón de juegos. Y claro, las ves medio vacías porque están la mayoría de la gente ahí metidos. O preguntas en el barrio dónde está a un amigo, ¿sabes dónde está X persona? Y te dice, no, está apostando en la ruleta. Y además eso, de los sitios físicos también hay que tener en cuenta las plataformas mediante el móvil. O sea, es tan sencillo como descargarte una aplicación y apostar a través de ella todo lo que quieras, o bueno, más bien todo lo que tengas, sin darte cuenta, hasta llegar a situaciones que yo personalmente he visto bastante, nos tratan de hacer ver que es una cuestión patológica, es una enfermedad, tratando de alejarla de cuestiones políticas, o sea, que no tiene nada que ver con la política, sino con una enfermedad de la persona concreta, cuando realmente es un mecanismo montado que tiene detrás razones políticas. O sea, no es casual eso, que estén en nuestros barrios las casas de apuestas. Y vale, toca a mí ahora un poco. Yo estoy un poco, con el alguien cuando estaba hablando de hacer alguien y tal, pues lo he hecho en la tele o en la radio así, o en algún sitio que nos han invitado, pero hoy me he tomado el privilegio de meter un poco más de trasfondo político y no hablar solo de qué hacer alguien, sino un discurso popular, sino también poder meter un poco de cuál es el contenido político que hay detrás, de por qué se crea el alguien y todo eso. Y pues se crea alguien en 2014-2015 porque veíamos, sobre todo viniendo del movimiento juvenil, que el movimiento juvenil era un movimiento de creación de asambleas feministas en los barrios, en los institutos, se creaban otra vez algunas de las asambleas, se creaban espacios en favor del euskera, se creaba un montón de movimiento juvenil, pero faltaba una cosa que nos parecía a una gente básica, que era un movimiento juvenil, un grupo que trabajara en la socioeconomía, que es algo que pues, está bastante fuera de la agenda política, sobre todo no por donde nos movemos los jóvenes. Entonces creíamos que había que rellenar ese vacío y creíamos que había que hacerlo de una forma un poco creando una asamblea, algo de movimiento popular, que tuviera un carácter, juntándonos con otras organizaciones y establecer un mínimo discursivo para poder trabajar y tener un foco más amplio para poder trabajar. Entonces creamos era alguien con tres fines, así, tres objetivos principales dentro del funcionamiento de alguien, que sería denunciar la precariedad juvenil, pero no solo la precariedad juvenil en el ámbito laboral, sino la precariedad juvenil, de forma sistemática.
más bien ahí está el debate de precariedad, precarización, lo que deberíamos utilizar la precarización, porque no es algo que surge sin más, es algo planeado, es el empobrecimiento empezando ahora, pero vamos, esto viene para todas las generaciones, no es una cosa que nos toca a nosotros porque hemos vivido la crisis cuando éramos jóvenes. Y también establecíamos esta denuncia de la precariedad también en cuanto al modelo de ciudad que está fomentando ahora mismo el PNV, basándolo principalmente en la terciarización, en los grandes eventos que, como bien ha dicho Unai, es pan para hoy y hambre para mañana. Y también veíamos que es uno de los mayores problemas, aparte de que la socioeconomía no es un tema, digamos, que esté de moda, que esté que en Twitter la pete, pero es que el paso del sistema fordista de producción al sistema post-fordista lo que ha carreado es que antes teníamos una fábrica, pues no sé, el ejemplo de Francia con las fábricas de Renault de 5.000, 6.000 trabajadores, lo que tenemos ahora son tiendas, bares, en los que trabajan 5, 6, 2, 3 trabajadores, cuando el mínimo establecido para poder tener un representante de un sector sindical son 6 trabajadores si es su opción o si no 10. Entonces lo que vemos es que la organización dentro del ámbito del trabajo lo han hecho, no es que ha sido, lo han hecho prácticamente imposible con las estructuras de los sindicatos. Entonces veíamos que había que crear algo aparte, de otro carácter, asambleario, tal, que pudiera responder a estas necesidades. Y aparte veíamos que como la lucha obrera, la lucha por los derechos sociales y laborales no es una lucha que esté en su mejor momento hoy en día, pues que la juventud está totalmente desligada de lo que viene siendo el sindicalismo tradicional. Nos puede parecer mejor o peor un sindicato, pero en general de los sindicatos está totalmente muy lejos. Sí, es un problema que tienen los sindicatos, digamos que es su trabajo hacerlo. Nosotros creíamos que había que ofrecer nuevos espacios, no en contra. Algunos plantean que hay que crearlos de forma alternativa a ello. Nosotros creemos que tenemos que crear espacios donde los sindicatos no lleguen. Es decir, nosotros no planteamos crear Eragin en un sitio donde tenga representación los sindicatos, planteamos crear Eragin en zonas, pues sobre todo de trabajo atomizado, de trabajo juvenil que no tiene ninguna conexión ni con movimientos políticos ni con movimientos sindicales, en esos ámbitos. Entonces, plan de dónde viene Eragin, por qué surge y cuáles son sus objetivos principales, digamos que sería otro. Y habría que analizar también la situación, pues todo esto que decimos, que los derechos laborales, la economía no está de moda, no es algo, no quiero sacar el debate que ha habido este verano con el libro de Bernabé, pero me parece que plasma muy bien cuál es la realidad también en el ámbito juvenil. Yo vengo de un sitio, un montón de movimientos juveniles, como es Euskal Herria, en el que hay movimiento juvenil prácticamente para todo, pero en lo justo, en la lucha de los derechos laborales y económicos, es que no hay nada, y es lo fundamental desde nuestro punto de vista. Lo fundamental no es lo más importante, sino digamos que es básico. Entonces, el análisis, empezamos con el discurso de la precarización, tal, un poco depende de qué sectores lo ven y te dicen que es como muy descafeinado, ¿no? Pues nosotros veíamos que teníamos que empezar a utilizar esos términos que hemos dicho de bajar el discurso a un mínimo en el que podamos trabajar todos, y veíamos que la precarización era una palabra que podría funcionar bien, porque cuando tú vas a donde un trabajador y dices que está explotado, no te lo va. Entonces, yo mismo me dices que estoy explotado en el trabajo y es muy difícil de comprender que esto es una situación de explotación laboral, pero vamos, explotación laboral de libro, pero es muy difícil aceptarlo. En cambio, aceptar que estás en una situación de precariedad de vida, no es precariedad solo laboral, sino precariedad como un estilo de vida, digamos que es más factible, y de esa aceptación propia viene el empoderamiento y la organización. Y también veíamos que había que denunciar la precariedad juvenil, pero más bien desde el ámbito de la precarización, es decir, esto es un sistema que implanta algunos mecanismos para conseguir el empobrecimiento de un sector con el beneficio de otro sector. Y esto, los propios datos del Gobierno vasco que ha planteado hace 2 meses lo dejan muy claro. El sueldo, las rentas de salario de la juventud de menos de 35 años, desde el comienzo de la crisis, ha bajado un 20,5%, alrededor del 20,5%. En cambio, el 10% más rico de la Comunidad Autónoma Vasca ha subido un 10,5%. Y los ricos en la Comunidad Autónoma Vasca han subido no sé cuántos. Es decir, esto es Eragin, no lo plantea así, de caras afuera, porque no es algo, no es cool, pero esto es lucha de clases, de libro, no lo vamos a plasmar así, pero creemos que también hay algunos espacios en los que se puede plantear tal cual. Y también como problema de la situación político y social es
el individualismo, individualismo terrible que están implantando, que lo que hacen es, y en el trabajo cuando trabajamos con el alguien también lo vemos, que cuando tú vas dando un trabajador y lees que su situación laboral es muy mala, siempre tiende a compararse con el que está peor o compararse con su compañero que también está súper puteado. Y tampoco se ofrecen, digamos, alternativas colectivas, ni casi prácticamente ni desde los sindicatos, porque tampoco están en su mejor situación. Entonces creíamos también que había que crear una asamblea, algo que diera un sentimiento de colectivo y que la lucha no era solo de forma individual. Y luego también veíamos que en lo que vende, sobre todo, por ejemplo, aquí el gobierno vasco lo vende de una forma, lo intenta vender como, podemos decir que es como una salida individual al trabajo asalariado, que es todo lo que venden del emprendimiento, el coworking y todas las palabras estas que salgan. Por ejemplo, en El País sacan todas las semanas un artículo sobre nuevas formas, nuevos nombres para darle a la juventud, para no decir pobres o explotados. Y vemos que la Diputación, el Ayuntamiento y el Gobierno vasco, más que luchar contra la precariedad, buscan salidas individuales, el trabajo asalariado y la explotación, que es el emprendimiento. Van a abrir, en la torre de la BVA, van a abrir 4 o 5 pisos para jóvenes emprendedores. Vamos con el dinero todo para joven emprendedor, que 9 de cada 10 terminan súper endeudados y en la mierda, solo 1 de cada 10 consigue salir y lo que le dura. Es decir, es, más que emprendimiento es endeudamiento de los jóvenes, y nos intentan vender esto de manera constante, desde en charlas de la UPV hasta foros del gobierno vasco y de todo. Y entonces, bueno, no vamos a hacer totalmente siempre en contra también de los emprendedores, pero creemos que hay que plasmar la situación laboral y política de una forma colectiva y también nombrando estas alternativas o estas salidas que proponen desde el gobierno vasco, desde el poder, que son totalmente repugnantes. Y luego, como ha nombrado Unai, hay una falta de conocimiento sobre derechos laborales que es tremenda. Yo mismo trabajo en hostelería y no me he leído el convenio de hostelería. Y mira que, estudio derecho laboral, debería haberlo leído, pero bueno, a cualquier persona que le preguntes no tiene ni idea de cuáles son sus derechos laborales. Es más, no sabemos ni cuáles son los derechos mínimos del Estatuto de los Trabajadores, que son una basura, pero basura, pero es que ni siquiera no sabemos eso. No sabemos ni cuáles son las horas máximas que podemos meter en una semana. No sabemos ni cuál es el salario mínimo de nuestro convenio. No sabemos ni cuándo nos tienen que dar las vacaciones y si nos tienen que pagar las vacaciones o no. No sabemos si nos tienen que enseñar el contrato. Lo pregunto a mis amigos y nadie ha visto un contrato. Y algunos tienen seguridad social y todo eso, están de una forma, están regulados, pero no tienen contrato, porque el contrato depende en qué, no es necesario. Y entonces hay una falta de conocimiento de los derechos laborales tremenda, que, bueno, no somos nosotros que tenemos que fomentar el conocimiento de los derechos laborales porque son una basura y no vamos a hacer tampoco apología del Estatuto de los Trabajadores. Pero aparte de eso, con la entrada al gobierno, bueno, el PSOE ya empezó con las reformas laborales, pero con la entrada al gobierno del PP vemos que en el ámbito juvenil han hecho un montón de reformas mediante decretos legislativos, que lo que vienen, por ejemplo, muy famosas, la del primer empleo joven. Si no tienes menos de 30 años, es la primera vez que entras en el mercado laboral, más que tu jefe tiene beneficios en cuanto a cotizaciones de seguridad social, cuotas y demás, entonces tú cobras una mierda, pero tu jefe paga menos por ti. Aparte, si eres también nuevo joven que entra en el mercado laboral menos de 30 años, depende en qué tipo de empresas, el gobierno te paga 500 euros a la empresa porque te contrate a ti y tú sigues cobrando una basura. Mediante es famoso el decreto de apoyo de los emprendedores, todo esto que creó también el PP, el periodo de pruebas de los trabajadores se ha aumentado de 3 meses a 12 meses. Es decir, ahora hay un montón de gente que entra a trabajar en hostelería con un contrato de prueba, estás ahí trabajando 12 meses, llegan los 12 meses y el empresario le sale totalmente gratis echarte y contratar a otro con unas condiciones de mierda que mantenerte a ti porque tienen que ponerte con un contrato indefinido y tal. Es decir, se crean unos mecanismos para fomentar el empleo y fomentar el empleo juvenil que lo que hacen prácticamente es dar dinero a los empresarios para que contraten a jóvenes con unas condiciones de mierda. Y trayendo esto a la realidad, en Bilbo, estamos indagando un poco en este tema, pero en Bilbo, en la hostelería, que es lo que fomenta el PNV, es la principal bandera del PNV para crear empleo, en Bilbo hay 2-3 grupos de hosteleros que están abriendo un montón. Yo vivo en la zona
de la Casilla, Indautxu, tal, están abriendo un montón, la Mari, todos los Tagliatella, un montón de bares en Pozas, el Guau Bao, no sé cómo se llama, un montón de franquicias, porque se ve que son franquicias, porque las ves aquí, las ves en Tenerife y las ves en cualquier lado, que al ser un grupo de hosteleros, las crean como si fueran empresas nuevas y contratan a los trabajadores con el famoso contrato indefinido de emprendedores. Es decir, contratan a trabajadores durante 12 meses y al de 12 meses le dicen, venga, para tu casa, sin indemnización ni nada. Y son unos grupos que te cagas de grandes, que se están apoderando de todas las calles, sobre todo del centro y del casco viejo, por ejemplo, es una barbaridad, que están, vamos, que tienen unas condiciones de explotación laboral y además son la bandera de la creación de empleo en Bilbao en el sector hostelero, que son luego los que premian el emprendimiento de los jóvenes y los que premian al PNV y los que le aplauden sus políticas. Entonces estamos trayendo todas estas políticas a Bilbo, que es donde intentamos trabajar nosotros, y es una salvajada, pero vamos, de libro. Y vemos que no... Bueno, no nos vamos a quejar de que la juventud no se moviliza con estos temas, sino que vamos a intentar que, pues, poner a la juventud al orden del día en cuanto a sus derechos no, porque prácticamente no tenemos, pero en cuanto a reivindicaciones de lo que queremos en verdad como ciudad, vamos, como sociedad, como clase trabajadora. Y en esto también entra lo de los falsos autónomos. Los falsos autónomos que ha tenido bastante bombo el vídeo que sacamos con Tinchu de Globo, pero los falsos autónomos se abren a un montón de trabajos que se han empezado a llamarse como, bueno, los que vienen a tocarnos los timbres a casa para que nos hagamos de EDP, de Movistar, de Vodafone, lo que sea, esos se llaman sectas, porque son prácticamente sectas, y son gente que entra ya a trabajar como falsos autónomos. Además, si llevas a un colega tuyo, te suben el sueldo y cosas así, eso es todo súper raro. Y son gente que son autónomos, pagan una cotización al mes de 350 euros, creo, algo por ahí, y tienen que buscarse la vida vendiendo un producto que les da una empresa que no se llama nunca se va a llamar Iberdrola, no sé qué, es una empresa creada falsa, pero que trabaja para Iberdrola. Y que no contrata, pero hace contratos de mercantiles con jóvenes, porque son jóvenes y además la mayoría con una situación económica muy mala, que les mandan ahí 12 horas al día buscando contratos, engañando a señoras mayores, porque les entrenan. Tuvimos un caso de Progetsa, les entrenaban para engañar a señoras mayores, entrar hasta el fondo de casa y engañar a señoras mayores vendiendo una factura, un tipo de contrato con Iberdrola, con gas natural, con lo que sea, que era un engaño. Y estos trabajadores estaban ahí, al fin de mes, una amiga de mi hermana estuvo trabajando ahí y trabajando 12 horas al día, de lunes a viernes, cobraban al final se llevaban a casa como 500 euros. Entonces entonces, que no puede entrar en la cabeza de nadie, solo que es una cosa que están normalizando. Y es el mayor problema que tenemos, que es que la precariedad y la explotación laboral se están normalizando en todos los ámbitos. Y no sé si hay que crear un enfado, bueno, sí hay que crear un enfado con esto, pero hay que empezar desde movimientos populares, desde partidos políticos, desde sindicatos, a poner en el centro del tablero esto, porque la precariedad no es algo que nos toca a nosotros por ser jóvenes, es algo que viene para quedarse. Y mi madre ahora cobra muchísimo más de lo que puedo cobrar yo si entro ahora mismo en su trabajo, pero es que esto viene para quedarse y nosotros vamos a arrastrar esta carga y los que vienen luego van a tener la misma. Lo que quieren conseguir es, pues, no me gusta decir clase media, pero el colchón social que había en algunos sectores de la sociedad lo están destruyendo totalmente. Y pues no he traído muy ordenado, pero yo tiro hablando. Y bueno, con los datos que ha salido ahora, con los datos que ha sacado el gobierno vasco y datos que sacan los sindicatos, vemos que la capacidad de consumo desde el 2008, la capacidad adquisitiva, bueno, los jóvenes los salarios han bajado un 20%, pero nunca tenemos en cuenta en esto que durante ese tiempo el índice del precio del consumo sube cada año 1 punto, 2 puntos, algunas veces un poco más. Es decir, el empobrecimiento en el caso de los jóvenes no es que no nos suban el sueldo, es que nos han bajado los sueldos un 20% y el índice del precio de consumo ha subido en 8 años cada año 2 puntos.
Es decir, el empobrecimiento es bajada de sueldo y el empobrecimiento es no poder pagar facturas de la luz, que son mucho más caras, no poder pagar los precios de los productos. Es decir, están consiguiendo un empobrecimiento general en el cual también entra en juego ese colchón social que se dice que tiene la clase media, que es pues el dinero, pues por ejemplo, pues una herencia que te dejan tus abuelos, o un colchón social que existía en las familias, que ahora mismo está desapareciendo. Estamos viendo cómo, o porque la jubilación no llega y tienen que meter a sus abuelos en una residencia, como el colchón social que se ha ido adquiriendo en los años de bonanza está desapareciendo. Es decir, hay un empobrecimiento general de la sociedad de una forma terrible. Y aquí también, por mucho que el PNV intente vender que esto es el oasis vasco, aquí las cosas son mucho mejores, podrán ser un poco mejores que en Extremadura, que no es su culpa, pero aquí hay una situación económica un poco mejor, pero es que la situación aquí es, vamos, de que esto debería ser la mayor razón de enfado de la sociedad. Hay una anestesia social en cuanto a este tema terrible. Y en cuanto a Eragin, a la hora de organizarnos y de hablar con los trabajadores, que es lo que más deberíamos hacer, vemos que que no aceptamos que nuestra situación es de precariedad total y que no, en el caso de Globo, los trabajadores de Globo, la mayoría son gente que ha venido de fuera y gente con una situación económica muy, muy mala. Y cuando íbamos a hablar con ellos era una desesperación, era como, pero es que no lo ves, pero es que están convirtiendo pues con el ejército de reserva que tienen, de gente en paro, están consiguiendo que la precariedad sea pues, la conciencia del esclavo. Tenemos que dar gracias a las empresas por contratarnos. Y a la hora de trabajar con la gente es una de las cosas que más difícil hace que se organicen o que planten cara a los empresarios. Y lo hemos visto en el caso de Globo y este año tenemos pensado empezar unas dinámicas con hostelería, que vemos que es el de los sectores más difíciles de trabajar, porque en Globo, aunque sea, están juntos cuando van al McDonald's a recoger la comida, pero es que en Pozas, el camarero de al lado no se conoce o se lleva mal con el al lado porque es la competencia. Y hay una falta de colectividad terrible en el sector, pero creemos que es un terreno, sobre todo que hay muchos jóvenes, también bastante feminizado en algunos aspectos, que es un problema que tenemos las asambleas que trabajamos estos temas, y que es uno de los sectores bastante, no sé, que tiene una potencialidad. Y también teníamos pensado entrar en el ámbito de las academias, por ejemplo, y de las clases particulares, solo que es un poco más complicado las clases particulares porque parece que es como un contrato casi mercantil. Yo te doy estas clases y tú me das dinero, pero en verdad es una relación laboral. Y también las casas de apuestas, que vemos que es una barbaridad, y algún sector más así en el ámbito juvenil. Y en cuanto... y lo del MTV, claro, que ahora viene el MTV y nos ha dicho el señor N. Rementería que va a crear 300 puestos de trabajo permanentes, que es prácticamente, entonces no te puedes ni inventar eso, no hay una forma de inventarse 300 puestos permanentes. Y además donde, como bien ha dicho Unai, en el caso de BBK Live, por ejemplo, los eventos que vende el PNV, que son la hostia, en el caso de BBK Live la gente trabaja 50 y pico horas en 3 días, no es que trabajen 50 y pico horas en una semana, trabajan 18 o 16, 14, que no sé cuántas horas son al día, les meten una tienda de campaña que tienen al lado, les ponen a trabajar y casi tenemos que agradecerles que hagan esos eventos. Entonces, otro de los problemas que se me ha olvidado nombrar, porque siempre se nos olvida, es la baja participación de mujeres en estas asambleas, que también lo hablamos pues en Iruña también tienen la red de autodefensa, en Donosti tienen Babes Area, en Gasteiz también tienen, y cuando fuimos a Zaragoza a dar una charla también decían que la baja participación de las mujeres, pues aparte de ser un problemón, porque son el 50% de la población y además muchas veces tienen los trabajos más precarios, aparte de tener todo el trabajo no reconocido, tenemos que buscar fórmulas no sé si tiene que ser acercarnos a sectores especialmente feminizados, como pueden ser las academias o como pueden ser las clases particulares, pero hay que buscar las fórmulas para que también, si ya la juventud en general tiene poco interés por el tema, en el caso de las mujeres se nos hace todavía mucho más complicado. Y me estoy yendo un poco por las ramas, porque tenía un montón de cosas que he metido ahora como contenido nuevo, que no solemos hablar en la tele y así, en la radio sobre todo. Pero, otra de las cosas que sobre todo analizamos el año pasado
era que muchas veces, y sobre esto pasa mucho con los sindicatos, es que al actuar en un conflicto concreto o al tocar un conflicto concreto se suele ir a... No sé cómo decirlo, pero los sindicatos lógicamente tiran por ese proselitismo de intentar coger a esa gente que están organizando y llevársela a su terreno, pero es que aparte no plasman lo que es la realidad, que es digamos, la dialéctica entre los trabajadores que son cada vez más pobres y los jóvenes que estamos cada vez más explotados y los que en verdad están sacando tajada de esto, que en Bilbo son los grandes empresarios y los grandes hosteleros y los que tienen los hoteles. Entonces creemos que también hay que, pues con un poco con guante de seda, porque es un tema que si lo haces de una forma muy bestia, ya te han puesto una X, pero que hay que empezar a plasmar eso desde en Globo hasta en las academias, sobre todo sacar esa dialéctica, ese antagonismo que hay entre los que salimos perdiendo todo el rato y los que en verdad están saliendo ganando de esto, porque pocas veces se está señalando a los que realmente los que realmente están ganando. Y por ejemplo con lo de hostelería veíamos que era muy difícil actuar contra tu jefe, porque en hostelería tu jefe es muy cercano normalmente, no lo ves como un hijo puta que es el patrón. Pero en cambio creando enemigos, como puede ser la asociación de hosteleros o creando enemigos un poco más abstractos, que había que seguir ese camino, que hay que buscar un enemigo con el que cabrar a la juventud para que actúe contra él. Y es que si empiezo a hablar puedo tirarme por las ramas y no sé cuánto tiempo llevo, pero un poco como... ¿Ah, sí? Ah, vale. No lleváis ni una hora entre los dos. Así que así. Pues eso, y en Eragin este año estamos... En la anterior asamblea estuvimos unas 20 personas. La mayoría es gente que viene de organizaciones políticas, digamos, pues de GK o de ERNAI, incluso han venido ahora de Gazte Moreak, luego gente suelta, pero la verdad es que son poquillos. Y está tirando, sobre todo mediáticamente y así, bastante bien. Depende con qué luchas, además, es algo que está haciéndose oír por ahí. Y creemos que, no sé, estamos buscando las fórmulas de hacerlo, digamos, fácil para los jóvenes que no... Pues nosotros igual estamos un poco más acostumbrados a organizarnos, a estar en reuniones, a estar en asambleas, pero eso para una persona que está currando 10 horas al día, sale de currar y lo único que quiere es echarse un reta para ganar un poco más de dinero o tomarse unas cañas con sus amigos o lo que sea, ir a una asamblea o participar en una cosa así, es pues lo último que le apetece seguramente. Entonces en esta búsqueda que es Eragin también de nuevas formas de organización de los trabajadores, pues creemos que hay que, no sabemos exactamente qué hay que crear, pero hay que ponerlo fácil a la gente, que está muy bien empoderar a los trabajadores y que sean parte activa, pero hay que buscar nuevos mecanismos para que los trabajadores se organicen y aparte ayuden a los otros, que es también uno de los fundamentos de Eragin. Queremos crear una red de solidaridad, no una red de te arreglamos tu conflicto en tu trabajo, como si puedes ser una oficina jurídica. Nosotros no somos eso. Queremos que los trabajadores se organicen y crean esa tela de solidaridad con otros trabajadores, lo cual es muy difícil y más difícil con jornadas de trabajo de 10 horas y todo lo que tenemos ahora mismo los jóvenes. Entonces, pues si hay alguien que quiera participar en Eragin o que tenga amigos, eso es lo que vamos a empezar a pedir ahora, sobre todo. Si alguien tiene conocidos, igual no a la participación, pero si alguien tiene algún conocido que está en una situación de mierda, como tenemos casi todos los amigos que tenemos alguien currando en algún lado, pues un poco, no sé, picarle a que se organicen. Nos da igual que se organicen de forma autónoma, que se organicen con sindicatos, que se organicen con nosotros, pero hay que empezar a no normalizar lo que es una explotación laboral tremenda y pues desde nuestras propias cuadrillas a nuestros amigos o lo que sea. Entonces si alguien tiene alrededor algún conocido que vea que tiene ganas de hacer algo o que quiere denunciar o lo que sea, pues que animarles a ponerse en contacto con nosotros o que quien sea, no tenemos ningún afán de competitividad. Y nada, es que ricasco por escucharnos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún consejo, un sector que dice, mira, este sector, que sé, los socorristas han hecho, en Guipúzcoa hicieron huelga el año pasado, o los que en Áraba hicieron, los que están en las piscinas. O sea, si alguien tiene algún sector así que se le ocurra y que conoce la peña que está puteada. ¿Cuál? El tema que ahí tenemos a un compañero de aquí que está trabajando.
pues es que te caso por venir a